vamos a terminar la parte psicológica y social de lo que estamos hablando, del psicópata, etcétera. Dijimos ya que es extremadamente inteligente y astuto, que carece de sensibilidad ética, de juicio moral, que su conciencia no es un juez, sino un legislador, que es incapaz de arrepentirse y, ojo, disfruta con el mal ajeno. Yo he visto varios videos de este señor donde se burla sangrientamente de las señoras que le reclaman haberlas dejado sin guardería. Es un desprecio tan miserable que lo único que implica en su cara, en su gesto corporal, es esa insensibilidad ante el dolor ajeno, y no solo, parece que lo disfruta. Y se va con un gesto olímpico de desprecio, una sonrisa de superioridad, de háganle como quiera y fríense, por no decir lo peor. Además todos llegaron a Morena, perdón. Pero ¿Así son? ya les dijeron que les dijo su dirigente, sí, que está lleno de sabandijas. Ajá. Que ya se vayan las sabandijas. Pero pues la sabandija que lo dijo es la principal. La tal Jacob Polewski es una mamá de sabandijas y productora de sabandijas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el psicópata, y hoy México está gobernado por psicópatas. Y en forma creciente desde 1928. Datos duros. Yo fui asesor de la PGR de 1997 al 2000 y me encargaron un estudio de la personalidad de 5,000 efectivos policíacos para saber el grado de neurosis, psicosis, normalidad o personalidad psicopática. ¿Saben de 5,000 qué porcentaje salió con alto grado de personalidad psicopática? 85%. Ay, qué horror. Lo dije como Lo tengo aquí en la computadora. Lo acabo de presentar en la Policía de San Pedro, que es una persona decente, la que está ahorita gobernando el municipio, y que quiere evitar que lleguen policías psicópatas a San Pedro. Y le dije, ¿de dónde los vas a agarrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué le digo? Si la materia prima es psicopática. Porque ¿quién busca las armas? ¿Quién busca el poder? ¿Quién busca la política en este país? El que viene psicópata desde chiquito. El trepador, el buscador de poder, fama, riqueza, honores. Huele el poder y ahí va. ¿Sí? Entonces va a ser muy difícil que podamos hacer algo bueno en San Pedro. Tendríamos tal vez que traer gente del centro de la República, gente que creció en una ranchería, que cree en Dios, que celebra sus fiestas patronales, que terminó la prepa y que es un buen ciudadano. Pero en una urbe como Monterrey, encontrar materia prima para fabricar un buen policía, o Guadalajara o México, o Toluca, nomás no. Tendríamos que ir a Cotorrosclán de las Ingratas, ¿no? O a Tinguindín, Michoacán, ¿no? Bien, y el último problema que tenemos es de orden espiritual. Y desde mi punto de vista profesional, después de ejercer 56 años la psicoterapia, es el problema más rudo de todos. ¿Cómo veo el problema desde el ángulo profesional al que he llegado después de más de medio siglo de estar al frente de la batalla espiritual de no menos de 200,000 personas a lo largo de este más de medio siglo? El problema básico es la ausencia del estado de gracia, o el desprecio por el estado de gracia, o el desconocimiento del poder de la gracia. En cierta forma, mis estadísticas dicen que la inmensa mayoría de la gente no conoce el poder de la gracia. No es que la gracia me vaya a obligar a hacer cosas que yo no quiero o que yo no puedo. No, porque la gracia supone la naturaleza. Pero la gracia perfecciona la naturaleza. La gran mayoría de la gente cuando va a comulgar,
Bueno, yo lo veo en la iglesia donde voy a misa. Llegan la mitad o más de las muchachas enseñando todo lo enseñable. Ay, sí. De pies a cabeza. Y el curita no les dice nada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede una chica entrar tan provocativa, ¿sí?, a comulgar el cuerpo de Cristo? Pues ¿está psicótica o es ignorante nivel 4? Y es lo más probable. Yo creo que eso es lo que ahorita abunda. Pero fíjate, hace 50 años, mi papá, en el templo donde él iba a misa los domingos, se atrevió a decirle a un grupito de muchachas de 15 años que por favor no entraran a la iglesia. Estoy hablando de hace 50 años. Sin pañoleta. Que no entraran sin velo y que no entraran en minifalda. Lo dejaron tirado en las gradas de la iglesia. A mi papá. ¿Qué? Sí, lo golpearon 4 chamacas. Ay, A puño limpio. Ay, qué feo. ¿Así? Entonces nos habló él desde un teléfono público, fuimos a recogerlo y lo tuvimos que llevar a la Cruz Roja Ay, qué horror. por haberse atrevido a decirles a 4 chicas que ahora, si tenían 15, ahora tienen 65. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería la reacción de cualquier muchacha a la que tú le dices, oye, por favor, entra sin minifalda, no te pongas Te sientes mal por haber ido a misa así. ¿Sí? Una persona normal. Sí. En un viaje que hicimos a Europa, eso me llamó mucho la atención. Y se me hizo En muy Europa fuerte. no hay fieles, hay turistas. Pero, no importa, doctor, en la puerta veían que venías con minifalda short o con escote y te plantaban una cosa. Bueno, en ahí ciertas iglesias. Y no entraba. Sí, ciertas. En iglesias. algunas, por Pero ejemplo, con todo una- Holanda, todo No. Suecia, todo Noruega, todo el norte de Europa está perdido. Fue toda la parte de Croacia. Ah, bueno, sí, en el este. De Dubrovnik. En el este, lo que es Checoslovaquia, Sí, exacto. lo que es Hungría, Polonia y desde luego Austria. Austria es respetuosísima. Todo eso. Era así de que te veían minifalda, órale, te plantaban una cosa ahí como... Sí, un faldón. Un faldón. Pero bueno, el gran problema entonces es que hoy la principal fuerza que tiene un humano para, como dice San Pablo, ¿quién me librará del mal? Pues el único que nos libra del mal es Cristo. Y es Cristo que se engendra en el vientre de María, que nace, que predica, que hace milagros, que nos da su evangelio y que muere, pero sobre todo que resucita, Está vivo. que está vivo y se quedó entre nosotros. Entonces, ¿cuántas personas de cada 100 que se dicen católicos tienen este nivel de conciencia? Créanme que como terapeuta profesional no voto por más del 3% de la población. Entonces, ¿cuál es mi principal recomendación para todos mis grupos? De chile, de dulce y de manteca, de arriba, de abajo, del medio, con alto nivel académico, con ínfimo nivel académico, vivan en gracia. Recuperen su nivel de la gracia. Para lo cual hay que hacer 4 cosas. Invariablemente, por el resto de su vida. Todos los días, no es por un tiempo determinado. No es por mientras estén bajo mi esfera profesional. Estén o no, eso es lo de menos. 4 cosas. Y no voy a decirlas en orden de importancia, porque esto es como la mesa de billar. Aunque si una de las 4 patas, fíjense, lo sé porque alguna vez, cuando yo era muy chavo, me gustaba el billar, ya no. Y una vez puse una bola en el centro de la mesa y empezó a rodar solita. Entonces el maestro que nos estaba entrenando dijo, esta mesa está desbalanceada, no sirve para jugar billar. Y estábamos hablando de medio milímetro de desnivel. Ay, joder. Medio milímetro. Y la rueda, la bola, se va de nivel. Se va de un lado. Para que la mesa esté calificada para jugar, pones la bola en el centro y tiene que estar estática. Con este ejemplo, las 4 patas que yo planteo, ¿cuáles son? Primero, formación. Cualquiera de nosotros que quiera trascender y resolver este quintamadral de problemas, ¿qué tiene que hacer? Formarse. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente. Permanentemente, toda la vida.
Yo recomiendo 5 grandes ámbitos de formación, tanto por conocimiento como por experiencia personal. Y son, primero que nada, historia. La historia es la maestra de la vida. ¿Sí? Historia. Pero no la oficial, por favor. No la que ya está manipulada. No la manipulada, que está escrita con tinta negra y tinta rosa y tinta invisible. O como decía un famoso periodista, que además era historiador, Chepe García Naranjo, allá por la época de Porfirio Díaz, para hacer justicia a los héroes mexicanos, tendríamos que quitarlos y en su lugar poner las macetas en Reforma. Y tendríamos que fabricar las estatuas de los héroes que están como el novio de Nadia Comaneci. ¿Cómo? Nadie lo conoce. Miramón, Iturbide, José Joaquín Herrera. A ver, mexicanos, ¿quién fue José Joaquín Herrera? Nadie sabe. Novio de Nadia Comaneci. Nadie lo conoce. ¿Sí? Pues José Joaquín Herrera es el único presidente de México que entró rico a la presidencia y salió pobre porque para pagar la deuda externa del país vendió su hacienda. Wow. ¿En qué año fue presidente? ¿En qué época? ¿Quién lo conoce? En todo México hay un callejón en el centro de aquí, de detrás de Catedral, que se llama Callejón José Joaquín Herrera. Y callejón. Ni una calle, mucho menos una avenida. ¿Sí? El señor era un potentado con ranchos, vacas, así, todo. Era rico, millonario. Y le toca ser un presidente interino en su primer periodo. ¿Sí? Y se encuentra con las arcas vacías. Pero además duró 6 meses. El primer periodo, 9 meses. Luego otro cachito y luego otro cachito. Tres fragmentos. En el último, él decide vender su hacienda para pagar la deuda externa del país. Él se quitaba el sueldo para dárselo a sus trabajadores que no tenían que comer. Porque las guerras de independencia y el saqueo que hicieron los masones en los primeros años de la república de este país había dejado las arcas vacías. ¿Sí? Entonces, ¿quién conoce la historia de México? Entonces, este personaje, ¿cómo tendría que? Pues tendría que tener una estatua en cada pueblito. Sí. A ver, Reforma se debe llamar. Se debería llamar Avenida José Joaquín Herrera. Claro. O de perdida Agustín de Iturbide. Sí, claro. O Miguel Miramón. Bueno, hasta Porfirio Díaz, que cuando menos en los últimos 10 años de vida genera el México moderno. Todo lo que hay en México lo hizo él. Puertos, aeropuertos, carreteras, vías de comunicación, ¿sí? El dólar a 50 centavos, comercio con China, con Europa, con la India, en fin. Entonces, lo primero que yo recomiendo es formémonos en historia. Por eso mi reto es, yo ya llevo 14 libros de historia, escritos y publicados. Se pueden comprar en ejemplar físico, en ejemplar virtual, por correo electrónico. Yo les voy a mandar a todos los que tengo, para que poquito a poco vayan, voy a usar un verbo muy feo, desasnándose. Me encanta. En el primer ámbito donde por experiencia profesional y sinceridad académica, creo que nos conviene formarnos. Conocer la historia de México, para amar a México. Si no, ¿cómo amas a quien no conoces? ¿Sí? Si no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a amar? ¿Sí? Entonces, para amar, para ser buenos mexicanos, tenemos que conocer nuestra historia, que nunca te la van a contar ni en la UNAM. Ahí menos que en ninguna otra parte. Donde menos te la van a contar. ¿Sí? Que Hernán Cortés fundó México. Que la Malinche fue una mujer hermosísima, inteligentísima y heroica. Y ejemplar de modelo de vida cristiana, sobre todo en los últimos años de su vida. Y que le permitió a Cortés ganar las batallas más estratégicas, con sus consejos, con su idioma, con su inteligencia, con su sagacidad. Sin la Malinche, México no existiría. Así de fácil, pero hay que saber la historia. ¿Sí? Y así infinidad de cosas. Primer disciplina,
Historia. Para poder resolver las preguntas que hicieron. Además, aprender historia es salir de uno. ¿Sí? Sal de tus neurosis, ocúpate de tus ancestros, entiende tu origen, tu identidad y tu destino, y dedícate a algo más que sea lamentarte por tus tristezas o tragedias. Ocúpate del bien de tu nación, del bien de tu colonia, de tu sociedad, de tus obreros, de tus jefes, de tus empleados. Despiértales, wake up, dales cachetadas con un libro. Primer disciplina. Segunda. Estamos en la primer pata de la mesa. Sí. Primer pata, historia. En esta misma pata, psicología realista. Para esto tenemos que tirar a la basura la inmensa mayoría de las aportaciones psicoanalíticas. Miren, Dios no nos puso los ojos en la nuca para ver hacia atrás. Dios nos puso los ojos en la frente para ver hacia adelante. Entonces, el psicólogo realista, y yo soy el inventor de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, tiene un modelo de aprendizaje, no un modelo de análisis. Eso no quiere decir que yo no le pida, por ejemplo, a la doctora que me traiga su biografía. Gracias. Conozco su historia, pero no vamos a analizar su historia. Vamos a conocer su historia para diseñar su futuro. Porque la vista nos lleva a tenerla de frente. Entonces, ¿cómo quiere vivir ella? Y tú, y tú, y tú, y todos los que estamos aquí. La gran cuestión es, ¿cómo quieren vivir el resto de su eternidad? No de los próximos 5, 10, 30 o 40 años. No. ¿Cómo quieren vivir el resto de su eternidad? Para lo cual tenemos que aprender filosofía, historia, psicología realista, filosofía, teología y pedagogía para saber transmitir. Y esa es solo la primer pata de la mesa de billar. Ahora, hay personas que, como decimos, hay maderas que no agarran barniz. Bueno, pronto nos daremos cuenta de que hay personas que por más que quieran no pueden. O están tan adheridas a sus ganancias neuróticas, que será el tema de la próxima vez, de hoy en 8, espero que estén aquí también, seguimos profundizando. No he tocado el tema de ganancias neuróticas, pues que es todo un circo, es complicadísimo. Pero si lo aprenden, es maravilloso, ¿eh? Abandonar las ganancias neuróticas es todo un éxito en su proceso. Volviendo a la cuestión, formación ya quedó, en 5 disciplinas. ¿Por cuánto tiempo? De aquí a que entreguen los tenis. Segunda pata, oración. Tenemos que aprender a orar. Hay oración de gratitud, hay oración de imprecación, hay oración de petición, hay oración de intimidad, hay oración de la noche oscura del alma que no encuentra la salida, como Santa Teresa. Hay diversos tipos de oración. No se trata de rezar, se trata de saber orar. Y es toda una disciplina maravillosa, que además déjenme decirles, el que sabe orar modifica su estructura cerebral. Modifica la estructura de cómo le funcionan las neuronas. ¿Sí? Eso está demostrado por la ciencia, por la física cuántica y la neurología avanzada. Los pensamientos, negativos o positivos, modifican la estructura de las neuronas a escala molecular. Le quitan simetría, le quitan el color del arco iris, la ponen gris, la ponen negra, la deprimen, la aceleran, la frenan. ¿Todo a partir de qué? Del nivel de vida interior. Y en la vida interior principalmente es oración. Hay una técnica que yo manejo que me encantaría enseñarles a todos, que se llama oración en segundo plano, que consiste, no importa qué estés haciendo, puedes nunca dejar de orar.
No importa qué estés haciendo. Es como una computadora en que tú estás en Word, pero en segundo plano está bajando un programa. Que tú ni te das cuenta que ya lo bajó y ya lo instaló. Se llama en segundo plano. De hecho, así te aparece un letrerito. Oye, ¿le das permiso a tu sistema operativo de instalar tal programa? Sí, claro, adelante. Y tú sigues trabajando. Pero en segundo plano te está dando algo que no tenías. Está creándose algo que no estaba. La oración en segundo plano es igual. Tú estás hablando, estás comiendo, te vas a dormir, te estás bañando, estás en un centro comercial, en el cine, y en segundo plano está: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y no lo pierdes ni por un segundo cuando lo conviertes en un nivel 1. O sea, en un hábito inconsciente. Cuando ya es un buen hábito virtuoso, siempre te encuentras en oración. Y el poder de la oración, ¿para qué quieren que se los cuente? Muchos lo han vivido, muchos lo saben, aunque hay que profundizar en él. ¿Sí? Pedid y se os dará. Yo no hago oraciones, pero yo Siempre estás orando. estoy dialogando. Ok, es una forma de oración, extremadamente valiosa. Sí, muy bien. Oración, en todas sus manifestaciones, variantes y formas. Tercer pata de la mesa: ofrenda, oblación o sacrificio. Haz de tu vida una oferta. Ofrenda tu vida por una causa superior. Por la salvación tuya, por la salvación de quienes amas. Todas tus miserias, tus tropiezos, tus enfermedades, tus dolores, tus desazones, incertidumbres, ambigüedades cotidianas, aprovéchalas. Ofrécelas. ¿Sí? Me acuerdo muchísimo de una anécdota que me pasó cuando mi hija mayor tenía 3 años. Me la secuestraron los tecos para obligarme a firmar documentos a favor de la ultraderecha. Y una llamada: si quieres volverla a ver viva, firma estos documentos. Y yo dije: no, pues no la vas a volver viva, pues la veré en el cielo. Así les contesté. ¿Cómo? Sí, yo ya escribí su nombre y lo puse detrás de un crucifijo. La niña regresó intacta y sin saber lo que había pasado a los 8 días. Gracias a Dios. Así quiso Dios que fuera. Claro. No me sometió a la prueba de perderla. Pero si no te desprendes, No puedes hacer algo malo por algo que, híjole, sí que fuerte. Por el apego al... sí, por el apego a una hija, tu hija mayor, y al dolor de tu esposa y de tu familia, de tus los abuelos y de todo el mundo de cabeza. Entonces, a ver, tranquilos, vamos a dejar la vida de Socorro en manos de Dios. ¿Sí? Él haga lo que quiera, porque Él nunca se equivoca en sus decisiones. Nosotros sí, Él no. Entonces, si aprendemos a hacer de nuestra vida una oblación permanente, cada tropiezo, cada amargura, cada traición. Sí, a veces, bueno, los últimos 10 días me dio náusea, vómito y diarrea. Sí. Obviamente. Sí. Pero no perdí de vista el objetivo. Bueno, también es humano. Pues no Por supuesto, siento. ¿Sí? Y a veces el organismo se rebela. Dice: ay, ya basta, ya es mucho. ¿Sí? Bien, pero nadie va a ser llevado a un mar donde no puedas navegar. ¿Sí? Señor, ¿por qué me trajiste aguas tan tempestuosas? Porque tienes la nave adecuada. O porque yo estoy al timón. Cualquiera de esas dos respuestas es la correcta. Porque tienes la nave adecuada y además yo voy al timón. Órale, síguele. ¿Sí? Esa es la tercer pata. La oblación, la ofrenda, la oferta, el sacrificio, la penitencia de la propia vida. Curiosamente se ha comprobado que esto es un poderoso analgésico. El que vive ofrendando su vida le duele poco o nada, o rápidamente supera enfermedades y dolores, al hacer de su vida una ofrenda intencional y voluntaria. ¿Sí? Porque entonces el sufrimiento cobra sentido. Tiene un sentido. Y tiene un sentido trascendente, un sentido eterno. Por eso mi pregunta a mis alumnos no es: ¿cómo quieres vivir los próximos 10 años? O ¿cómo te imaginas
Ahorita que tienes 15, ¿cómo te imaginas a los 21? Sí, a veces yo hago esa pregunta, sobre todo a las jovencitas como tú. Pero en general mi pregunta esencial es, ¿cómo visualizas el resto de tu eternidad? ¿Vas a llegar con Dios? De eso, de conocerlo no te salvas. Nomás muérete y lo vas a ver. Y tú que lo habías negado. El problema no es si vas a conocer o no a Dios. El problema es si lo vas a poseer o no. Nuestro conocimiento de Dios está garantizado. ¿Quién es ahorita, en estos momentos de la historia, el que mejor conoce a Dios? El demonio. Pues sí. Nadie como él lo conoce perfectamente, porque es el ser más inteligente de la creación. ¿Sí? Entonces, si alguien conoce bien a Cristo, es Lucifer. Si alguien sabe muy bien cómo suplantarlo, es él. Si alguien sabe muy bien cómo crear en nosotros corrientes esotéricas para suplantar a Cristo, es él. Y con qué perfección lo logra. Impresionante. Tendremos mucho que aprender de él y de los masones. Son maestros de vida, por su nivel de astucia. ¿Qué no dice Cristo? Sed astutos como serpientes y puros como palomas. Entonces, ¿y cuál es la cuarta pata? Acción. Emprendamos acción. Vamos a cuestionar al peje. Vamos a cuestionar al señor arzobispo. Yo ya fui a cuestionar, cada 8 días voy a cuestionar al párroco de mi iglesia. Y ya logré que cambie sus sermones. Ya no dice, te lo dejo a tu conciencia. Ya dice, formen su conciencia. ¿Sí? Ya no dice, te lo dejo a lo que tú sientas. No, el deber ser es unívoco e inequívoco. La moral cristiana es objetiva. ¿Cuál es su parroquia? Perdón. Santa Cruz de Interlomas. Sí. Aquí abajito, la que tiene la crucesota blanca. Sí, Arriba, muy moderna, pero el padrecito, después de estarlo fregando 2 años, ya leyó todos mis libros y me dijo, ¿cuánta razón tiene? La ventaja de él es que es joven. claro. Tiene 45 años, entonces está muy abierto. Sí. Bien, entonces, la cuarta pata es justamente emprender acción. Pero emprender acción no es quedarnos en el ámbito virtual de las computadoras. Tenemos que menear el bote, tenemos que ir a alguna parte. Tenemos que ver gente, tenemos que hablar, exhortar, pelear, gritar, hacernos escuchar. El adversario lo hace extraordinariamente bien. Fíjate, amiga, Amalia, ¿cuáles son, y contesto tu pregunta, que es muy importante, cuáles son los 7 frentes de la masonería? ¿De qué se apoderaron primero? Antes de poder crear el reino del anticristo. Y lo están preparando espléndidamente bien. Primero se apoderaron de la riqueza. ¿Qué hicieron los sionistas al salir de Jerusalén? Después de Jerusalén destruida en el año 70. Se llevaron cientos de toneladas de oro. En la boca, en el ano y en el estómago. Se dispersaron por todo el mundo a lo largo de 400 años. Eso se llama la diáspora, que en griego significa la gran dispersión. ¿Y a qué se dedicaron los sionistas anticristianos? Aparte de inventar la masonería en el año 43. Al dinero. A la usura. A la usura. Entonces, todas las guerras de los reinos cristianos, ellos las financiaron. Ellos financiaron a España durante 7 años para echar a los moros de España. 7 siglos, perdón. Y ellos financiaron a los moros para invadir España, por partida doble. Y en la Segunda Guerra Mundial financiaron primero a Hitler, primero arman a Hitler y después a los aliados. Y les cobran a unos y a otros, y a Japón también. Y estamos hablando en este caso del apellido Rothschild. Del escritorio del lado derecho, del cajón del lado derecho de su escritorio, salió la lana para Hitler. Y del izquierdo salió la lana para Roosevelt, Lenin, Stalin y todos los aliados. A todos les cobraron.
Bueno, y podríamos hablar de la Revolución Francesa y de la guerra de Taiwán, de la guerra de Vietnam, de la invasión de Jamaica, y ahora también podemos hablar de Venezuela. Ya van sobre ella. Ya, este señor ya no le sirve. George Soros, ¿no? Pues a lo mejor él no, aunque tiene mucho que ver, ¿sí? Yo ahí veo a Venezuela como el diamante de la tierra. Tiene todo lo que los demás países no tienen. Y en un grado que pocos o ningún país lo tiene. Ni Rusia siquiera. Oro, diamantes, coltán y petróleo y agua. Las 5 cosas más, las 5 materias primas más codiciadas por 7,000 millones de habitantes. Las tiene Venezuela. Este señor ya no le sirve, hay que poner a otro que sí le sirva. Además es masón. No crean que Juan Guaidó va a liberar a Venezuela. Es masón. Ay, qué triste. Es masón. Sí, qué triste. O sea, por favor, no seamos ingenuos. No iba a ir un católico a liberar Venezuela. Eso pasó providencialmente en Checoslovaquia con Lech Walesa, pasó en Polonia con Lech Walesa. Curiosísimamente, milagrosísimamente está pasando en Hungría con Urbán, el señor Víctor Urbán, que acaba de consagrar a Hungría al Sagrado Corazón. ¿Sí? Pero bueno, son cosas como que, hey, aquí estoy, Volviendo a la cuestión, acción. Entonces, los invito a participar en una acción permanente que modifique nuestro entorno. Miren, desde el punto de vista psicológico, ocuparnos de modificar el ambiente, a las personas, a los jefes, subordinados, señores curas, maestros universitarios, a los que ven la televisión y demás, nos saca de nuestra propia problemática. Hace que nuestros males mentales y emocionales se disminuyan y hasta desaparezcan, porque estamos al servicio del prójimo. Esto me lleva a recordar una anécdota formidable de cuando mis tías, hermanas de mi madre, le preguntaban, oye Lupita, ¿y cómo es que tú con 12 hijos nunca te enfermas? No tengo tiempo. Así contestaba, ¿a qué hora me enfermo? No tengo tiempo. Porque estaba volcada. Y las tías que le preguntaban eso tenían 1. 1 o 2. Y entonces. Bueno, la que más 3 y ya se le hacía apocalíptico. Poder con 3 chamacos, ¿no? Con 12 hijos. Nunca se dejó de volcar. Pero no en sobreproteger, sino en entrenar. Música, literatura, arte, ciencia, política, religión, deporte. Era una entrenadora. Se ocupaba, ¿no? Sí, no una cebadora de cerditos. La comida era lo de menos. Carne, leche, frijoles y arroz siempre. Y tortillas y chile verde. Eso ya, chile serrano. No teníamos una dieta espectacular porque eso era poco importante. Pero en la dieta estaba Tolstoy, Dostoyevsky, Julio Verne, Emilio Salgari, Santo Tomás de Aquino, la Divina Comedia. Esa era la dieta. Entonces, cuando una madre se vuelca, cuando un ciudadano se vuelca en el bien ajeno, no tiene tiempo para andar pensando en sus neurosis, en las traiciones de su niñez, en las pulsiones desordenadas de su sexualidad. Enfócate a hacer el bien. No te esperes a sentirte bien para hacer el bien. Haz algo bueno y te sentirás bien. Es mi principal enfoque terapéutico. ¿Sí? Siempre, invariablemente. Que estás deprimida, haz algo bueno y sales de tu depresión. Báñate y te cambia el pH. ¿Sí? Tómate un chocomil y adquieres energía. No te tomes un tranquilizante. Bájate de la cama y haz lagartijas. O date una vuelta por el parque. Arregla el jardín. Riega las plantas. Tu cambio automático a escala alcalinidad-acidez se da. Un organismo alcalino no se deprime. Un alcalino ácido, en cambio, un cuerpo ácido Le da cáncer. le da cáncer. Correcto, doctor. Bien.
Entonces, si tú mantienes un alto nivel de actividad y tomas mucha agua y haces mucha actividad y te interesa el bien ajeno, tu cuerpo permanece alcalino y saludable. Y entras al dichoso grupo de los poquitos sabios que en el planeta existen, que se llaman salud mental, equilibrio emocional. Siempre y cuando salgas de ti y te enfoques a otros. Cambio de hábito. Cambio de hábitos. Fíjense, ¿qué es una piedra? Desde el punto de vista de la filosofía. Una piedra es un ser en sí. ¿Qué es un animal? O una planta. Es un ser para sí. ¿Y qué es un ser humano? Es un ser para otro. ¡Qué terrible! No, qué terrible. A ver, fíjate. Pero, ¿Qué es una piedra? Un sencillo. Aunque no valga en el mercado de las piedras preciosas. ¿Qué es una piedra? Un mineral, un ser en sí. Ni siquiera puede ver por sí, como lo hace el animal o la planta. Sí. Es en sí y ya. ¿Qué es un animal o una planta? Un ser para sí. ¿Qué es lo único que sabe hacer? Comer, depredar, reproducirse, crecer y morir. Punto. Es un ser para sí. Ningún animal se ocupa del bien de otra especie, solo de la suya. Es un ser para sí. Hoy nos parecemos más a las plantas y a los animales y hemos perdido nuestra humanidad. Porque ¿cómo se mide nuestra humanidad? En la medida en la que somos un ser para el otro. Terrible reflexión. La hace un maestro mío extraordinario que se llama Bernard Lonergan, en un librote así de 1000 hojas que se llama Introspección, que es la mirada hacia el interior que a todos nos conviene realizar, para estar alerta de todo lo que hemos planteado. Ahora, en el plano de la acción, ¿qué hacen los masones desde hace miles de años, aparte de la usura? Pues con la usura crearon los bancos. La banca actual es 98% sionista, en términos reales, de economía real. 98% de la riqueza virtual del planeta está en manos de 11 familias sionistas. Pero eso se salvó la banca y no las personas cuando... Claro, claro. Sí. La banca nunca va a perder, jamás. ¿Sí? Porque los de arriba nunca pierden. Tienen acumulando dinero 6,000 años y sobre todo desde el año 70. ¿Sí? Segundo gran frente del cual ellos se apoderaron, de los medios masivos de comunicación. ¿Saben cómo surgieron las grandes potencias como Estados Unidos después de la caída de Francia con Napoleón? Muy fácil. Esto es un hecho histórico para que vean cómo opera la masonería y por qué es tan difícil hablar de esto en público. Cuando Napoleón pierde Waterloo, el campo de batalla estaba lleno de expiacionistas. Napoleón pierde la batalla de Waterloo y los expiacionistas se trepan en el primer barco que pueden, cruzan el Canal de la Mancha, llegan a Londres y gritan: ¡Napoleón viene sobre la isla! Y todas las acciones de las 500 empresas más poderosas de la Tierra se desplomaron. Acciones que valían 1,000 libras a penique. ¿Y qué hacen los capitanes sionistas? lo compran todo. Todo lo compraron. Y antes de que se supiera que Napoleón había perdido y que no venía sobre Inglaterra, ya estaban en Nueva York. Así lo hicieron. Oye, Juan, y ligando con México, Uh. ¿no será un plan? Te voy a decir, yo que había escuchado que los judíos estaban comprando muchas partes de México, pero de la altitud